Ready. Estamos llegando a otro destino que es el campamento Kigali. Lo que venimos a ver aquí es un memorial belga que fue levantado en conmemoración de 10 soldados belgas que fueron asesinados al inicio del genocidio del 94, y estos soldados pertenecían a las fuerzas de paz de la ONU. El propósito de este ataque era hacer que las fuerzas de paz belgas se retiraran, y fue exactamente lo que sucedió, porque después de esto, toda la fuerza extranjera retiró a sus tropas y abandonaron al país a su suerte, permitiendo que el genocidio se llevara a cabo sin ninguna oposición. Y como otros varios museos de esta ciudad, pues son lugares para reflexionar. En esta primera sección tenemos la cronología de los hechos hora por hora, y también se nos cuenta específicamente qué estaban haciendo los soldados belgas aquí. Resulta que eran parte de las fuerzas de UNAMIR. Es una misión de asistencia de Naciones Unidas en Ruanda, compuesta en ese entonces por soldados belgas. Cuando estos soldados llegaron era 1993, cuando todavía no ocurría el genocidio, pero se sabía que había varias tensiones en el país debido al conflicto entre los grupos étnicos. Entonces Naciones Unidas envió a estas tropas. Sin embargo, es bien sabido que fue una misión que fracasó y que no hizo lo necesario para prevenir el genocidio. Y algo que llama muchísimo la atención es que fueran los belgas los que intervinieran en este conflicto, y no solamente a través de sus soldados, también en Naciones Unidas han intervenido en varias ocasiones como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Y digo que es bastante llamativo porque fueron los belgas los que colonizaron después de los alemanes a Ruanda, y ellos afirmaron muchísimo las tensiones entre los grupos étnicos. Ellos antagonizaron la relación que había entre Hutus y Tutsis, y en esta sala se nos explica también por qué la UNAMIR falló, cuáles fueron las causas de que no pudieran resolver el conflicto. Como vimos, toda la estructura por afuera está marcada por las balas, pero parece ser que en este cuarto es donde ocurrió pues el mayor número de impacto de balas en contra de los soldados belgas. Hoy venimos a un último lugar referente al genocidio de Ruanda, Museo por la campaña contra el genocidio. Estamos entrando justamente a las instalaciones. Y este lugar fue inaugurado en 2017 por el presidente todavía en curso, Paul Kagame, y escogieron este lugar porque entre 1993 y 1994 albergaba unos 600 soldados. Por instrucción de Paul Kagame, durante el genocidio les ordenó pues que salieran para ayudar a los tutsis que estaban siendo asesinados. Y bueno, hasta ahorita hemos visitado ya otros 2 lugares referentes a lo que pasó en el 94, y vamos a culminar con este que al parecer pues es el más significativo. Y les recomiendo venir aquí porque además tiene una vista preciosa de la ciudad. Les voy a mostrar. Me acaban de dar una introducción al museo. Se hace muchísimo énfasis en el orden que había en el reino de Urundi antes de la colonización, un reino unificado, que donde sí había diferentes grupos, los Tutsi, los Hutu y los Tuas, cómo dependía del número de cabezas de ganado que tuvieran. Si tenías más, eras Tutsi, pero si perdías algunas, podrías convertirte en Hutu y así.
Entonces se hace muchísimo énfasis en eso y cómo los colonizadores introdujeron esta categoría. Esto me lo han dicho en todos los museos. La entrada tiene un costo de 263 pesos aproximadamente. Y la diferencia de este lugar referente a otros es que hace énfasis como el Frente Patriótico Ruandés tomó la decisión de detener el genocidio cuando la misión de Naciones Unidas había fallado en hacerlo. La ONU abandona a las víctimas del genocidio, las fuerzas de la APR las salvan. Varios comunicados al exterior del país de que se estaba preparando un genocidio. Vía radio, vía prensa se estaba divulgando la información de lo que estaba pasando y una persona muy importante que hizo un llamado a la comunidad internacional fue el mayor Romeo Deler. Él comunicó a través del famoso fax de genocidio lo que estaba pasando, pero pues nadie escuchó. Había aquí presencia de soldados franceses, por ejemplo, que estaban en una misión de paz por Naciones Unidas haciendo su labor. Y aquí vemos una imagen en la que se están preparando las fuerzas del genocidio. Estas son las fuerzas de Naciones Unidas, soldados franceses pasando al lado de ellos como si nada. Obviamente sabían lo que estaba pasando. Chequen esta imagen súper poderosa donde vemos al general Paul Kagame que está marchando con sus tropas hacia el centro de Kigali. Vamos a entender un poco cómo o por qué es un presidente tan querido y apreciado por la gente de aquí. Y llegamos a la cima del museo donde tenemos esta vista maravillosa de Kigali. El sol está buenísimo, oigan. Y desde aquí vemos lo que es el centro de convenciones que está por aquí. Este es el centro de convenciones y esta es la vista que tenemos de lo que es el museo donde estamos ahorita. Acaban de contarme que estos fueron soldados que realmente participaron en el alto al genocidio. Él lamentablemente falleció durante los hechos, pero él sigue vivo. Terminamos con el monumento que es mayormente relacionado con este museo. En general este es un lugar hermoso. Aquí vienen también las diputadas a hacer sus tareas. Son un edificio que está justo al lado. De hecho es el que tengo a mis espaldas, por este lado. Y nuevamente es un museo para venir a reflexionar y a leer muchísimo. Y para conocer el país creo que es importante conocer esa parte. Hoy es el último día que vamos a estar en Ruanda. Estuvo muy bonito todo. Miren qué bonita vista. Kigali está muy bien. Recomiendo. Para que le cambien a que Europa y no sé qué otros lugares. Jambo. Oigan, se acaba nuestro viaje en Ruanda. Ya estuvimos 9 días por aquí. Para hacer la primera parada, me parece que estuvo muy amable. Obviamente hubo algunas cosas que siempre suceden en todos los viajes, pero me llevo una impresión bella de este país. Fue toda una aventura eso de los mototaxis, estar regateando, eso de ir al mercado. Oigan, qué difícil ir. No sé, yo luego me siento comprometida por comprar cosas cuando ya he estado preguntando, así que mi recomendación es no compren nada ahí. Casi todo lo pueden comprar en los supermercados. Té, café, utensilios y algunos adornos, collares, las pueden encontrar en otras tiendas, pero no compren ahí. Vayan a ver, pueden platicar porque les van a decir, por favor, vean mi puesto, háganlo, pero no compren ahí.
Me quedo con una impresión rara del presidente Paul Kagame porque parece que dentro del país todo el mundo lo ama y ya se ha reelegido en repetidas ocasiones. Sigue siendo un símbolo de liberación de esta época en la que pues hubo este genocidio del 94. El país definitivamente ha avanzado muchísimo. Pero fuera del país, y otras personas que no son ruandesas hablan de qué tan impositivo es sin estar abierto a las críticas o a las disidencias o a la oposición. Que ahí tengo como mis opiniones un poco encontradas porque después de que este país haya atravesado un periodo tan fuerte, quizás es lo que se necesita, mano dura para tener paz por lo menos un buen rato, no sé. Es un tema difícil pero muy interesante de analizar. Vengan a Ruanda, es muy tranquilo, es lindo, hay muchas cosas que hacer, mucho que aprender, mucho que reflexionar. La cuestión del genocidio sigue siendo un tema para la reflexión diaria del país. Algo muy interesante fue darme cuenta de este paso del francés al inglés como respuesta a que se creía o se cree que Francia apoyó al factor Hutu para cometer sus atrocidades en el 94. Entonces cambiaron a inglés por esa y por otras razones, porque muchos exiliados se fueron a países africanos de habla inglesa y una forma de apoyarlos fue recibirlos en un país donde se hablara inglés también. No es algo que me encante decir, pero un factor también es que el presidente es Tutsi, entonces obviamente iba a querer ayudar a todas las personas que también son Tutsis y que tuvieron que ser exiliadas, aunque eso ya no sea un tema que se pregunte y está súper mal visto que le preguntes a alguien si eres Hutu, Tutsi o Twa. Pero bueno, de ahí el clima es precioso, la comida es deliciosa, no es un país caro, lo van a disfrutar y se la van a pasar tranquilos, ya verán. Entonces sí, los invito a que vengan y nos vemos en nuestro próximo destino, que es Burundi, este país que he estudiado, estudié en mi maestría, hice mi tesis al respecto de la presencia de Naciones Unidas desde un genocidio que nunca se reconoció en los años 70 hasta la explosión de la guerra civil entre 2016 y 2015. Y nunca pude venir por cuestiones de la pandemia y demás, pero bueno, por fin vamos a cumplir este sueño que en realidad es el motor más fuerte por el cual estoy haciendo este viaje, como sanar esta deuda que tengo conmigo misma de visitar un país del que hablé mucho y nunca vi con mis ojos. Gracias por seguirme, gracias por su apoyo. Nos vemos próximamente.